Siempre en materia fiscal tenemos que, como asesores, pues hacer hincapié, ya sea de manera escrita o de manera verbal, cuando nos presentamos para dar una opinión de manera profesional, en los términos del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo al artículo 33, fracción primera, inciso H, tenemos que indicar que las consideraciones, las opiniones o las interpretaciones que hagamos en materia fiscal pueden ser contrarias a la interpretación que hagan las autoridades fiscales y que de antemano esto lo hacemos con la finalidad siempre de buscar la mejor interpretación de la normativa, atendiendo a los últimos criterios que hoy la Suprema Corte de Justicia tiene en materia fiscal. Todo nuestro sistema impositivo mexicano descansa, pues, como una obligación constitucional en la cual, a través de las diversas leyes que existen en nuestro país, es como también se van dando las obligaciones fiscales en el ámbito federal. Y en este caso, pues debemos de guardar una gran relevancia para este nuevo ejercicio fiscal, ya que a partir del 1 de enero del 2020 hubo una reforma que se efectuó al Código Fiscal de la Federación. Se reformaron diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, pero para esta plática quisimos destacar la reforma al artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, ya que sufrió grandes, vamos a decirlo de alguna forma, grandes consecuencias en su transformación, en su reforma, dado que al final de cuentas hoy una constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales es prácticamente obligatoria si tú quieres trabajar con recursos federales, o bien si vas a administrar recursos federales y vas a buscar la forma de contratar bienes, servicios, obra pública, entre otros, pues vamos a darnos cuenta que hoy es una obligación para todas estas personas que administran estos recursos del poder tener a la mano la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales con la persona que van a contratar. Y como vamos a ir viendo de manera analítica, vamos a hacer un análisis de este artículo 32D y también lo vamos a analizar en compañía de la resolución miscelánea fiscal, que pues están amalgamadas. La base principal de las reglas misceláneas derivan del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, y en este caso las reglas que le son afines, para poderlas estudiar en su conjunto de manera sistemática y con ello lograr una interpretación más contundente, en el caso de que tú quieras irte a una defensa fiscal, puedas tener éxito dentro de los argumentos legales. Estas se encuentran en las reglas 2127, 2130, 2131, 2139 y la 2140 de la resolución miscelánea fiscal que está vigente para este año. En este caso, estas dos normativas son las que tiene de base legal la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales que hoy vamos a analizar, y en los cuales vamos a analizar dos aspectos importantes. La primera es la importancia que tiene en nuestra vida hoy en cuanto a la materia fiscal y administrativa esta constancia, pero también vamos a analizar cuál es el valor probatorio que merece este documento, hasta dónde alcanza realmente este documento a probar, qué es lo que prueba, para qué me servirá en un futuro cuando yo haga algún trámite, o por qué no cuando interponga algún medio de defensa ordinario o extraordinario. Eso es lo que vamos a comentar el día de hoy, pero también vamos a analizar qué es lo que revisa la autoridad fiscal dentro de sus sistemas informáticos en el aspecto de darte una opinión positiva. Es decir, para que te emita la autoridad una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales de manera positiva,
la autoridad fiscal tiene que revisar diversos aspectos de esas obligaciones. Y esas, como las vamos a abordar y las vamos a analizar, tienen mucho que ver al final con el valor probatorio. Realmente en el Código Fiscal de la Federación ni en las reglas misceláneas existe una definición o no nos proporciona una definición de lo que es una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Pero una vez que uno entra al estudio del artículo 32D y de las reglas misceláneas que acabamos de comentar en la diapositiva anterior, sí nos damos cuenta que esto encierra un concepto de lo que es una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Para su servidor, una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, yo la puedo definir como una constancia que emite, en este caso, el SAT, previa solicitud que hace un contribuyente a través de la plataforma electrónica oficial que tiene el SAT en Internet, mediante la cual el SAT le da a conocer cuál es su situación fiscal respecto al cumplimiento de diversas obligaciones fiscales, las cuales se detallan en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, pero en la cual, en la regla 2139, se abunda en detalle qué es lo que revisa la autoridad fiscal antes de emitirte de manera automatizada una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Ahora bien, ¿qué tipos de opinión puede mostrar esta constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales? Esto es importante conocerlo porque desde aquí parte la necesidad de que el contribuyente sepa cuál es la consecuencia fiscal que tiene cada una de estas constancias. Y de acuerdo a lo que establece la regla 2139, estas opiniones pueden ser de tres tipos. La primera puede ser una opinión positiva. ¿Y qué debemos entender cuando sea una opinión positiva o favorable a un contribuyente esta opinión? La misma regla nos precisa y nos dice que se va a entender que una opinión es positiva cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales detalladas en los numerales del 1 al 10 de la regla 2139. Como ven, ya el SAT nos está indicando que la opinión puede darse en un sentido positivo siempre y cuando se cumpla esa condición. Que cuando tú estés inscrito y al corriente en las obligaciones que están detalladas en esa regla, siempre te va a dar una opinión positiva. Pero también puede suceder lo contrario, que te dé una opinión totalmente negativa. Y esto, pues te la va a dar, dice, cuando no estés al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales detalladas en los numerales del 1 al 10 que acabamos de citar de la regla 2139. Obviamente esos aspectos que se van a revisar enseguida los vamos a abordar. Ahorita debemos de entender y de quedar claro de que una opinión puede ser positiva cuando estoy cumpliendo con todos esos aspectos y negativa cuando en este caso el contribuyente no cumple con algunas de estas obligaciones fiscales que se detallan en esos numerales que vamos a abordar enseguida. Pero bueno, puede haber también una tercera opinión, porque el SAT está consciente que hay personas que si bien están registradas en el Registro Federal de Contribuyentes, no tienen registradas obligaciones fiscales, como es el caso de aquellas personas estudiantes que gozan de algunos beneficios de subsidios como las becas y que tienen la necesidad de aperturar una cuenta bancaria, ya sea para recibir esos subsidios o también recibir donativos por parte de sus padres. En este caso, para poder aperturar hoy en día una cuenta bancaria, pues es necesario solicitar tu Registro Federal de Contribuyentes. Y por lo tanto, cuando tú acudes al SAT para realizar tu registro, es obvio que les vas a tener que indicar que tú no tienes ninguna obligación fiscal y que el único motivo es para poder aperturar una cuenta bancaria, dada la necesidad que tienes de recibir donativo por parte de tus padres, o bien
¿Por qué? Vas a recibir algún subsidio a manera de estímulo o a través de una beca, y por lo tanto el SAT te va a registrar, así como lo dice la obligación, sin obligaciones fiscales. En este caso también, cuando tú pretendas solicitar una opinión de cumplimiento, entonces te va a emitir una opinión de la siguiente manera: que estás inscrito sin obligaciones, es decir, que sí estás inscrito, pero que realmente no tiene obligaciones fiscales. Cada una de estas opiniones que acabamos de ver ahorita tiene que ver con la decisión que un contribuyente va a tomar. Pues yo creo que lo ideal, como vamos a ver, siempre va a ser que la opinión del cumplimiento sea positiva. Yo creo que todo es lo que buscamos, y sobre todo por el efecto que hoy encierra tener una constancia positiva o favorable al cumplimiento de las obligaciones que tenemos como contribuyentes, ya que esa nos va a permitir, nos va a abrir la puerta a grandes posibilidades para trabajar con el gobierno federal, con partidos políticos, con organismos autónomos, y como vamos a ver, una amplia gama de personas físicas o morales que manejan recursos públicos federales, porque vamos a ver que se trata de un requisito esencial para poder hoy trabajar con este tipo de personas. En cambio, cuando la opinión es negativa, pues es obvio que en ese momento se nos va a cerrar el mundo ante todas las cuestiones fiscales y las posibilidades que tenemos nosotros en nuestra vida comercial, profesional y de servicios, y esto pues debe de llevar a cabo una decisión el contribuyente de aclarar esa situación fiscal, es decir, buscar corregirla, porque si no, pues sus posibilidades de seguir trabajando, sobre todo en nuestro país, pues va a ser muy difícil, como lo vamos a ver enseguida. También en el aspecto de los que están inscritos sin obligaciones, estos van a quedar limitados para algunos aspectos, como los vamos a ver, ya que el hecho de que te emita una opinión positiva por estar inscrito sin obligaciones te va a limitar, sobre todo porque no vas a poder realizar actos o actividades que puedas tú, en las cuales puedas prestar tus servicios o el comercio al gobierno federal. En este caso vamos a ver también que los inscritos sin obligaciones pueden estar limitados en cuanto a los subsidios que lleguen a percibir, ya que hay reglas misceláneas que establecen que hay un máximo, hay un tope de estímulo fiscal o de subsidio que puedes percibir cuando estás inscrito sin obligaciones fiscales, y por lo tanto tendrías que cambiar primeramente tu estatus para que te registres con alguna obligación fiscal para el efecto de poder percibir una mayor cantidad de subsidios o estímulos fiscales. ¿Qué aspectos va a revisar la autoridad fiscal antes de generar una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales? Este tema es muy importante y es donde vamos a dedicar parte del tiempo de esta conferencia. Vamos a ver que antes de que el SAT, a pesar de que es muy sencillo hoy para la mayoría de personas poder gestionar por sí mismas una opinión de cumplimiento fiscal, ya que lo hacen directamente a través de su buzón tributario y pueden hacerla en cuestión de minutos, imprimirla y saber cuál es su estatus fiscal y su opinión que tiene el SAT al respecto, vamos a ver que en el fondo este documento encierra una revisión que hace de 10 aspectos. Aunque así los enumera del 1 al 10 el SAT, vamos a ver que realmente no nada más revisa 10 aspectos, sino que en cada punto revisa diversos datos específicos del contribuyente, pero también hace excepciones a esa revisión fiscal. Por ello nosotros debemos de tener muy claro cuáles son los aspectos que revisa la autoridad fiscal antes de emitirte una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, dado que cuando te da una opinión positiva, está indicando que prácticamente si tienes obligaciones fiscales, quiere decir que estás cumpliendo con esos 10 aspectos que establecen la normativa fiscal y que puede servirnos de una prueba temporal, como vamos a ver que le podemos dar mucha utilidad en nuestra vida administrativa y fiscal. Pero también, si la opinión es negativa,
la autoridad fiscal nos señala cuál es esa revisión que detectó, en la cual está considerando que por ese motivo no me está dando una opinión positiva. Y eso me va a llevar a un procedimiento de aclaración que, aunque no es el tema hoy de la conferencia, pues yo creo que de alguna forma todos conocemos el mecanismo, o la mayoría, en la cual tú debes de buscar los elementos de prueba con la finalidad de hacer un trámite administrativo vía internet para aclarar tu situación fiscal ante la autoridad, y por lo tanto en 6 días la autoridad pueda emitir, ahora sí, después de esa aclaración, siempre y cuando se aclare o se desvirtúe el motivo por el cual el SAT te está dando una opinión negativa, y en este caso te la cambie a una opinión positiva. Por ello vamos a analizar cuáles son esos aspectos que la autoridad va a revisar. Bueno, el primero que va a revisar es que has cumplido con la obligación fiscal de estar registrado en el Registro Federal de Contribuyentes, y que además tu clave del RFC está activa. Esto es, si tú ya estás registrado en el Registro Federal de Contribuyentes ante la autoridad fiscal, pues estás cumpliendo con parte de esa revisión. Va a detectar que está registrado, pero también que la clave, dice, del RFC está activa. ¿Qué significa que esté activa? Que no está suspendida, es decir, que no estás dado de baja, como decimos comúnmente los contadores, o bien que no esté cancelada, en el caso de personas físicas por la cuestión de la defunción, y en el caso de las personas morales que la hayan cancelado, ya sea por algún motivo de transformación de su sociedad, que puede ser por escisión o fusión, y que puede darse también el fenómeno de la disolución de la sociedad que lleve finalmente a su liquidación, que son los casos en los cuales las personas morales pues están obligadas a avisar de estos eventos de acuerdo a lo que establece el reglamento del Código Fiscal de la Federación, para presentar los avisos de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, tú debes de estar consciente de lo que primero va a revisarte de entrada, si está registrado y que tu estatus esté como activo. Mientras tú no le presentes un aviso de los que acabamos de mencionar a la autoridad fiscal, se entiende que te debe tener como activo, salvo algunas circunstancias, como vamos a ver, que pueden darse esas situaciones, como vimos, por defunción o por liquidación en el caso de sociedades mercantiles. ¿Qué otro aspecto va a revisar la autoridad fiscal? Dice que va a revisar que te encuentras al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Primero, va a revisar que has presentado las declaraciones anuales de ISR y la declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios. Es muy importante que ustedes tomen en consideración que en este caso la autoridad fiscal, cuando va a darte una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, pues debe de estar al día en tus declaraciones anuales de impuestos sobre la renta. Y se entiende que te va a revisar del ejercicio actual y los últimos 4 ejercicios hacia atrás. Ahorita nos encontramos en el año 2020, pero si hacemos 19, 18, 17 y 16, quiere decir que nos va a revisar si hemos presentado las declaraciones anuales del 2016 al 2019. Es lo primero que me va. En el entendido, pues, de que a la fecha en que estamos, si eres una persona moral, ya feneció el plazo que fue en marzo para presentar tu declaración anual. En el caso de las personas físicas, por la situación de pandemia que estamos viviendo en la actualidad, hubo una prórroga a través de disposiciones misceláneas para que pudiera presentarse esa declaración a más tardar el 30 de junio, plazo que también ya feneció. Y por lo tanto, ahorita, si tú pretendes solicitarle una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, pues se entiende que debes de tener presentadas del 2016 al 2019 tu declaración anual. En el caso de la declaración informativa de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados,
se entiende que ya en el último año, en los últimos 2 años, ya la obligación de presentar esta declaración como tal, a través de disposiciones misceláneas y una disposición normativa transitoria de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya no existe esta obligación como tal, dado que fue sustituida hoy por el timbrado de la nómina que hacemos cada quincena y que al final del ejercicio esta información prácticamente la acumula la autoridad fiscal para efectos de presentación de las declaraciones anuales de las personas físicas asalariadas. Pero nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones esa opinión de cumplimiento puede llegar a ser un motivo de que tengas por ahí que no la has presentado. Se tendría que analizar en ese aspecto si el año que te están requiriendo realmente todavía tenían la obligación de presentar esta declaración anual informativa, dado que, como he comentado, prácticamente en el año 2019 ya no hay esa obligación fiscal. Por lo tanto, no puede ser motivo de una opinión negativa por parte de la autoridad fiscal. Eso es lo primero que va a revisar. Pero también va a revisar, dice que la presentación en el ejercicio en el que solicita la opinión y además en los 4 ejercicios anteriores a este, dice, ¿qué te va a revisar? Pues va a ver que desde la fecha en que tú presentes la solicitud de esta opinión, va a revisarte que los pagos provisionales de ISR, retenciones de ISR por sueldos, salarios y retenciones de asimilados estén presentadas hasta la fecha y todas las de los 4 ejercicios anteriores a este. Como hemos analizado, sería del ejercicio desde enero del 2016 a la fecha en que tienes la obligación. Ahorita estamos en el mes de julio y estamos prácticamente presentando algunas declaraciones obligatorias del mes de junio, aunque por miscelánea, algunos por la fecha de nacimiento, todavía pues tienen la oportunidad de presentar esta obligación. Pero en el caso de que yo quiera solicitar ahorita una opinión de cumplimiento, se entiende que empezaría de mayo hacia 2016 de enero, es decir, de enero 2016 hasta mayo, yo debo de tener presentado todos los pagos provisionales, tanto de ISR como de retenciones de ISR por sueldos y salarios y retenciones por asimilados. Ese aspecto me va a revisar la autoridad fiscal y si en dado caso alguna declaración de las que estoy señalando hacen falta, seguramente me va a derivar en una opinión negativa. También, de igual forma, me va a revisar, vamos a decirlo, hasta mayo, ahorita ya estamos en junio, y seguramente los pagos definitivos del IVA y del IEPS, ya hasta junio, el lunes es el último día para cumplir con esta obligación, pero si hoy solicito la opinión de cumplimiento, no me puede todavía señalar que no he cumplido con la obligación de junio, porque si bien el 17 venció el viernes, de acuerdo al código, cuando cae viernes el último día, se puede presentar a más tardar el lunes, y como mencioné también, por cuestiones del día de nacimiento, se puede prorrogar muchas veces hasta otros 5 días hábiles más para poder pagar el impuesto sin recargos y se va a considerar que se está cumpliendo dentro del plazo. Por ello, lo más seguro es que te va a revisar de mayo del 2020, nos regresamos hacia atrás y el periodo sería del 1 de enero del 2016 al 31 de mayo del 2020. De todo eso nos va a revisar también que los pagos definitivos de IVA y del IEPS estén correctamente presentados. De igual forma, nos va a revisar que además de estas declaraciones en las cuales se tiene la obligación de declarar ingresos y de realizar pagos, también tiene que ver con obligaciones de declaraciones de forma, es decir, declaraciones informativas. Y en este caso, nos va a revisar del mismo periodo, desde el 2016 a la fecha, que se estén presentando todas las declaraciones informativas que nosotros conocemos de operaciones con terceros, la DIOT, y también en el caso de la declaración informativa múltiple, que en este caso de IEPS, que se le conoce como la multi-IEPS. Claro está que en algunos casos hay algunos contribuyentes que tienen alguna facilidad administrativa
en materia de las DIOT, en el caso sobre todo de aquellas personas físicas que lleven su contabilidad a través de la plataforma de Mis Cuentas o de Mi Contabilidad, por disposición miscelánea, al estar ya en esos sistemas informáticos por parte del SAT, pues ya no tienen la obligación de estar presentando la DIOT, aunque como hemos visto en algunas consultas que nosotros hemos recibido, muchas veces su opinión de cumplimiento sale negativa porque no se cumplió con esa obligación fiscal de la DIOT. Mi recomendación en ese aspecto es presentar una aclaración fundándose en la regla precisa de la miscelánea fiscal que indica que en estos sistemas existe esta facilidad de no presentar la DIOT y que por lo tanto, al hacer la aclaración, prácticamente al volverla a consultar durante algunos días, la opinión se da de manera positiva en la mayoría de los casos. Al igual, aquellas personas morales que están en el régimen actual de flujo de efectivo porque no rebasan los 5 millones de pesos al año y avisaron con tiempo que optaban por acumular sus ingresos a través de esta opción que les da la ley del impuesto sobre la renta, en este caso también ellas quedan relevadas, dado que tienen que llevar prácticamente su cálculo de impuestos a través del sistema que se llama Mi Contabilidad. Y dentro de esa facilidad también se especifica claramente que se les releva de la obligación de presentar esta declaración informativa y por lo tanto no debiera tener ningún problema en caso de que no presente esta obligación de presentar la DIOT. Claro está, a partir de que empezó esta formalidad, porque esto tiene que revisarse en los años anteriores, dado que a partir del 2018 que empezó esta novedad de empezar a pagar los impuestos a través del flujo de efectivo, pues se dio la oportunidad de que estas personas morales no presentaran la informativa de operaciones con terceros. Sin embargo, hay que estar atentos a lo que la autoridad fiscal nos dice en la opinión de cumplimiento para saber cuál es el motivo por el cual, en todo caso, nos da una opinión negativa de ese cumplimiento. Como tercer aspecto que va a revisar la autoridad fiscal, vamos a ver que hay varias cosas que va a revisar. Primero, va a revisar que en las declaraciones de pago provisional mensual, ya sea normales, complementarias o extemporáneas, no se haya declarado cero en los ingresos nominales del mes y que esta declaración se haya asentado en ceros en aquellos formularios electrónicos cuando nosotros capturamos estas declaraciones mensuales. Y la condición es que obviamente no se haya declarado cero y se haya emitido CFDI de ingresos, cuando quien solicita la constancia esté en el régimen que nosotros hemos conocido como régimen general de ley de las personas morales. Es decir, las personas que están tributando en el título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, que aunque no está dentro de la ley de esa manera citado como régimen general de ley, ese término se ha acuñado ahora sí que de manera común y nosotros sabemos que son todas aquellas personas morales, todas las personas empresarias de servicios que acumulan sus ingresos de acuerdo a la ley cuando sucede cualquiera de los siguientes aspectos: cuando emiten un CFDI, cuando entregan la mercancía o prestan el servicio, cuando reciban anticipos o entreguen la mercancía o el servicio, y lo que suceda primero. Es decir, para la ley de renta, este tipo de personas acumulan sus ingresos desde el momento en que realizan muchas veces un CFDI, porque es la forma en que la autoridad en automático se da cuenta que estas personas ya tienen ingresos que son susceptibles y obligados de declararse. Y por lo tanto la autoridad va a revisar en este aspecto. Primero, que si tú presentaste en ceros y eres una persona moral de este título, pues si presentas en cero no debe de haber entonces un CFDI de ingresos, porque si hay un CFDI de ingresos y declaraste en ceros, ese va a ser motivo por el cual la autoridad fiscal va a darte una opinión negativa. Ahora bien, esto tiene una obligación también de temporalidad, es decir, la autoridad, esta revisión, de acuerdo a la regla miscelánea 2139,
la va a efectuar desde el año 2017 hasta la fecha. Es decir, va a revisarte todos tus pagos provisionales desde enero del año 2017, 2018, 2019, 2020, hasta donde ya tuviste la obligación de presentarlo. Les decía yo, por el día en el que estamos, nos puede exigir el cumplimiento de la obligación de mayo del 2020. Junio todavía no, porque todos los contribuyentes tienen el derecho de presentarla hasta el día lunes. Y si hoy solicito una opinión de cumplimiento, me podrá reclamar la revisión que me haga hasta mayo del 2020 de estos pagos provisionales de ISR. Aclarando, cuando sean personas morales de este título segundo, es decir, que están tributando en el régimen general de ley. La caducidad de esta revisión tiene que ser hasta un máximo de 5 años, es decir, del año 2017 hasta lo que llevamos todavía no se cumplen los 5 años. Pero como ustedes saben, cada año se reforma o cada periodicidad en la que la autoridad revisa su miscelánea fiscal, es muy fácil de modificar el año que está señalándose como 2017. Seguramente más adelante le va a poner 2018 con la finalidad de poder abarcar esos 5 años de revisión. Por lo pronto, en ese aspecto, la autoridad me puede revisar pagos provisionales nada más del 2017 a la fecha. Ahora, hay una excepción. Esta revisión no aplica para las siguientes personas morales. ¿Qué personas morales no les aplica esta revisión? Es decir, esta condición. Si tú presentaste en cero, pero tienes FDI, no le aplica a quienes, a las personas morales que están tributando en el régimen de coordinados, que están en el título segundo, capítulo séptimo de la ley del impuesto sobre la renta. También a las personas morales que están en el título segundo, capítulo octavo de la ley del impuesto sobre la renta, que se le conoce como los agapes, o el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. De igual forma, aquellas que se fueron, personas morales de 5 millones de pesos, que decidieron irse al régimen de acumulación de ingresos por flujo de efectivo. Es decir, si tú te encuentras como una persona moral en estos regímenes fiscales, no te puede aplicar esta revisión la autoridad fiscal. En este caso, tú sí puedes declarar en ceros y tener CFDIs, porque se entiende que en el régimen en el que tú tributas, en la mayoría, como vamos a ver, todos son al cobro del ingreso y no precisamente cuando se emite el comprobante fiscal. Así es como está diseñado el primer aspecto que va a revisar, en este caso de las personas morales que están en el título segundo y que se les conoce como del régimen general de ley. Siguiente aspecto del punto 3 que va a revisar. En este caso dice, va a revisar que el contribuyente no haya presentado en el ejercicio más de 2 declaraciones consecutivas manifestando ceros en ingresos percibidos efectivamente cobrados del periodo y haya emitido CFDI de ingreso durante los mismos meses y estos se encuentren vigentes. Al contrario del caso anterior, como vamos a ver aquí, esta misma revisión que se hizo con las personas morales del régimen general de ley, ahora esta la va a hacer con aquellas personas morales que no tributan en este régimen fiscal. En este caso vamos a ver que va a aplicar únicamente esta revisión para los que tributan en el régimen de coordinados, que es el título segundo, capítulo séptimo, y también para las personas del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Es decir, si tú estás tributando en este régimen fiscal, la autoridad fiscal va a revisar que si en 2 declaraciones consecutivas tú manifiestas cero como ingresos acumulables y durante ese periodo emitiste CFDIs, pues te va a dar una opinión negativa. Y ustedes podrán preguntar, oye, pero ¿qué tal si a lo mejor yo, dentro de mi flujo que tengo de cobranza, mi ciclo de cobranza, a lo mejor emití un CFDI hace 2 meses y no me lo pagaron, sino hasta después del tercero o cuarto mes?
Bueno, cuando se llega a dar esta situación, tienes que presentar entonces una aclaración para que la autoridad fiscal sepa que tú declaraste en ceros en 2 meses consecutivos en virtud de que no lograste cobrar. Que si bien el CFDI se encuentra vigente porque no lo has cancelado, seguramente no has cobrado ese ingreso. Y de acuerdo al régimen fiscal, tanto de Coordinamos como de los agapes, en estos dos el acumulamiento se da hasta el cobro de los ingresos. Entonces tú podrás manifestar en la aclaración esa situación y al revisar la autoridad fiscal, obviamente al indicar que no has cobrado ese ingreso, es una aclaración suficiente para que te cambie de opinión negativa a una opinión positiva. Y en ese aspecto esa sería una salida para tal. Si son observadores, no está el régimen del flujo de efectivo de personas morales. Es decir, aquí también debería encajar para estas personas morales, ya que en la diapositiva anterior vimos que nada más fue aplicable para las personas morales que están en el régimen general de ley. Pero en este punto, en el inciso B, se está revisando que si tú declaras en ceros, obviamente en 2 meses consecutivos la autoridad no te va a creer que no hayas cobrado. Y seguramente porque su sistema, su algoritmo que tiene ya en su sistema dice, si ves que tiene 2 meses de facturas o de CFDI de ingresos y me declara más de 2 meses consecutivos en ceros, seguramente tu opinión va a ser negativa y tendrás por lo tanto que presentar una aclaración en el sentido que estamos comentando. ¿Por qué? Porque pues tendrás que decir que no has cobrado para que la autoridad fiscal te pueda creer que por ese motivo sigues presentando tu declaración en ceros, a pesar de que no has cancelado esos FDIs y por lo tanto estos siguen vigentes. Al igual que el esquema anterior, estamos viendo que esta revisión va a comprender del año 2017 y que no va a exceder de 5 años. ¿Qué otro aspecto va a revisar la autoridad fiscal? Bueno, es importante que sepan ustedes que también va a revisarte, y esto es como personas físicas o persona moral, que lo que tú manifiestes en tus declaraciones de pagos provisionales, ya sea también de retenciones, de impuestos definitivos, anuales y de retenciones, concuerden con los FDIs, con algún expediente o documento que la autoridad fiscal tenga en su base de datos o que tenga en su poder y en la cual ella tiene acceso. Es decir, la autoridad fiscal hoy tiene dentro de sus posibilidades de automatizar una revisión, pues una gran base de datos mediante la cual a través de ciertos algoritmos de información puede cruzar información mediante la cual se va a dar cuenta rápidamente a través de un CFDI cuánto retuviste de salarios, cuánto retuviste de ISR por honorarios, por arrendamiento, de IVA por servicios, por arrendamientos, etcétera. Es decir, el SAT hoy sabe muchos aspectos a través de los FDIs y por lo tanto ella puede cuantificarte de manera periódica cuánto debes de pagar de impuestos en ese sentido. Y en el momento en que tú presentes declaraciones, no necesariamente en ceros, pero sí con cantidades inferiores a las que realmente se señalan en los FDIs, eso puede ser también un motivo por el cual la autoridad te dé una opinión negativa del cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Eso es lo que reporta el inciso C y esto es aplicable tanto para personas físicas como para las personas morales. En el entendido de que también el punto 3, tanto el inciso A, B y C, va a empezar esta revisión desde enero del 2017 hasta la fecha que estamos considerando como obligatoria, que es el correspondiente al mes de mayo. Vamos siguiendo este orden. Como ven, vean los aspectos que la autoridad va a revisar y lo hace a velocidades increíbles, de manera automatizada. En el punto 4, dice que la autoridad revisará que no se encuentra publicado en el portal del SAT en el listado definitivo a que se refiere el 69B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Los que se conocen hoy a través de esta terminología que se ha acuñado, aunque no está definida en el Código Fiscal de la Federación, pero en el ámbito fiscal se le conoce como los EFOS.
¿verdad? Los EFOS, empresas que obviamente emiten facturas o operaciones simuladas. ¿Qué va a revisar en este caso el SAT? Que si yo estoy en la lista negra, porque así la hemos denominado, la del 69B, el 69B hay un gran análisis, hay un tema muy interesante que se da, porque las personas que son detectadas que no cuentan con la infraestructura material necesaria para poder realizar las operaciones que dicen los FDIs que se expiden, pues en este caso la autoridad puede seguir un procedimiento para que acrediten que tienen la capacidad para poder realizar todas las adquisiciones, servicios y todo lo que se señala con la actividad a la que tú te dedicas como contribuyente. Si tú no logras desvirtuar todo eso a través de este procedimiento, es claro que te va a publicar en el diario oficial de la Federación que te encuentras en este supuesto y que te puede catalogar como una empresa que expediste comprobantes fiscales con operaciones simuladas. Y por lo tanto, al estar tú en esa lista negra, pues prácticamente tu opinión está condenada para toda tu vida, si no la aclaraste, porque estamos hablando aquí que el cuarto párrafo son aquellos que están ya en el sentido definitivo. Pero hago la aclaración. Cuando eres o estás publicado en el diario oficial de la Federación, siempre el contribuyente puede tener el medio de defensa para poderse defender de esta situación. Es decir, ante este agravio de la autoridad fiscal de publicar tu nombre en la lista negra, en definitiva, sí te causa un grave estatus social, dado que tu opinión va a ser siempre negativa, hasta en tanto el medio de defensa tenga el resultado final en tu beneficio, que puede dictarse de fondo o de forma, de fondo en el sentido de que la autoridad fiscal no tiene la razón y que por lo tanto el tribunal, puede ser el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa o a través de la Constitución en la que nosotros abordamos el juicio de amparo a través de los tribunales federales, se puede conseguir también que esa resolución en la cual tú estés en la lista negra pueda ser revocada. Es decir, pero en tanto se resuelva tu juicio, eso es lo grave, que si tú te encuentras ya definitivamente en esta lista negra, tu nombre va a permanecer ahí y todas tus opiniones que realice el SAT van a salir siempre en sentido negativo. Y vas a quedar condenado a que no vas a poder realizar, como vamos a ver ahorita, pues muchas cosas en beneficio de tus actividades comerciales, empresariales, de arrendamiento de servicios o de obra pública. Por eso es muy importante que este punto 4, cuando te da una opinión positiva, pues ya ese punto se entiende que la autoridad fiscal lo revisó y que por lo tanto tú como contribuyente no estás en esa lista negra que se señala en el artículo 69B. Punto 5. También se va a revisar que no tengas créditos fiscales firmes o exigibles. Es decir, cuando la autoridad fiscal determina algún adeudo fiscal, ya sea porque te hizo alguna revisión, es decir, ejerció sus facultades de comprobación, ya sea por visita domiciliaria, revisión de gabinete o también por revisión electrónica fiscal, puede determinarte algún crédito fiscal. Se entiende que, como vamos a ver, de acuerdo al código, pues yo tengo 30 días para poder pagar el crédito fiscal o garantizarlo para efectos de que la autoridad fiscal no venga a ejecutarme ese crédito fiscal a través del procedimiento, en este caso administrativo de ejecución. Y va a revisar que si el crédito fiscal está firme, pues no va a ser positiva la opinión, va a ser negativa. Pero no me lo va a poder exigir si antes de los 30 días no lo he pagado. Es decir, de acuerdo al código, la autoridad fiscal, sí tengo un crédito fiscal firme, pero dice también o exigibles.
Exigibles es que la autoridad fiscal al determinarlo, pues me va a dar la posibilidad de que yo lo pague durante ese plazo. Si no lo pago dentro de los 30 días, pues entonces el estatus va a cambiar de mi situación fiscal, porque el crédito fiscal, a pesar de que no haya quedado firme, ¿por qué no quedó firme? Porque seguramente ejercí un medio de defensa. Imagínense que presenté un recurso de revocación y en todo caso el recurso de revocación no exige una garantía fiscal. Entonces me debe de dar una opinión positiva, porque todavía no tengo la obligación de garantizar el interés fiscal. Pero si mi medio de defensa no es el recurso de revocación, sino que lo hago a través de una demanda de nulidad, a través del juicio contencioso administrativo, o si yo decidí irme a través de la vía del amparo indirecto, pues en este caso, a pesar de que me voy al medio de defensa, si ya transcurrieron los 30 días, la autoridad fiscal me va a aplicar este quinto punto, porque en este caso va a revisar que el crédito fiscal, si bien no está firme, ¿por qué se dice que un crédito fiscal es firme? Porque ya no tiene posibilidad de defensa. Si los 30 días que tú tuviste no te defendiste y no pagaste, se dice que el crédito fiscal queda firme y por lo tanto viene el procedimiento administrativo de ejecución que la autoridad puede utilizar para recuperar el crédito fiscal, pero mientras tanto mi opinión va a ser negativa porque va a decir que en sus registros hay un crédito fiscal firme. Por el contrario, si yo en los 30 días no lo pagué, pero me fui a un medio de defensa, si no fue el recurso de revocación, en este caso, si me fui al juicio de nulidad o me fui también a un amparo indirecto, en este caso la autoridad fiscal, si ve que no se ha garantizado el interés fiscal a través de alguna de las formas permitidas por el Código Fiscal, pues en este caso, ¿qué va a suceder? Que mi opinión de cumplimiento va a salir negativa porque va a decir que tengo un crédito fiscal exigible. Ahora bien, debemos de entender algo muy importante, que en este aspecto la autoridad va a entender que me encuentro al corriente si a la fecha de esta solicitud, primeramente dice, si yo tengo un crédito fiscal, pero cuento con autorización para pagar a plazos y esta no ha sido revocada, el punto 5 va a decir que no tengo créditos fiscales firmes, es decir, que estoy al corriente. También en qué punto la autoridad va a entender que no tengo créditos fiscales firmes o exigibles. Cuando no haya vencido el plazo para pagar, a que se refiere el artículo 65. Ya lo mencioné, el artículo 65 habla de los 30 días que tengo yo para que ante una notificación eventual de un crédito fiscal, que puede ser a través de un adeudo o a través de alguna sanción económica, en este caso yo tengo 30 días para pagar. Cuando no ha vencido ese plazo, la autoridad fiscal no tiene por qué darme una opinión negativa basándose en este punto 5 que estamos analizando, sino hasta que después que venza ese plazo y obviamente garantice o no haya garantizado el interés fiscal. Y también en este caso dice que cuando haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal y se encuentre debidamente garantizado. Ya lo comenté, si yo decido y no estoy de acuerdo con pagar, pues no estoy de acuerdo, me causa un agravio, se entiende que voy a impugnar esa resolución del crédito fiscal. Si me voy al juicio de nulidad o a un juicio de amparo, pero garanticé el interés fiscal, se entiende que me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales y por lo tanto yo no tendré mayor problema de obtener una constancia de situación fiscal en sentido positivo. En el punto 6, también la autoridad va a revisar que en los casos en que algún contribuyente haya solicitado autorización para pagar a plazos o hubiera interpuesto algún medio de defensa, dice que los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del Código Fiscal. Es decir, la autoridad va a revisar que si tú tienes algún crédito fiscal y ya se terminó su periodo de los 30 días, si va a revisar que tú ya ofreciste en garantía, pues hay muchas formas de garantía. Está el embargo administrativo, está la hipoteca, está la fianza, entre otras formas permitidas por el código. Si ya pasaron los 30 días, pero no has garantizado, tu opinión va a ser negativa.
Pero en este caso, si tú fuiste a la defensa legal y garantizaste dentro del periodo señalado, tu opinión tiene que salir positiva. Ahora bien, en el caso de los contribuyentes que muchas veces solicitan pagar a plazos o de manera diferida, en este caso hay excepciones a la norma. En este caso, la regla 2145 habla de que en algunos casos se tiene que dispensar la garantía del interés fiscal. Es decir, que aunque deba, no es necesario que yo haya garantizado el interés fiscal del fisco. ¿Y en qué caso se da? Dice que se da cuando el crédito fiscal corresponde a una declaración anual de impuestos sobre la renta de personas físicas. Esto se da cuando solicita pagar en parcialidades y obviamente el número máximo que te autoriza la autoridad fiscal para que no garantices el interés fiscal dice que sea igual o menor a 6 parcialidades. Pero eso sí, la condición es de que presentes esta declaración dentro del plazo establecido en el artículo 150, que como conocemos es abril, pero por disposición miscelánea y por la eventualidad que tenemos, se dio la oportunidad de presentarla hasta el 30 de junio. Si yo elegí pagar en parcialidades, en un máximo de 6 parcialidades, se entiende de que aunque le deba a la autoridad fiscal, no tengo la obligación de garantizar el interés fiscal con alguna de las formas que se establecen en el artículo 141. Y por lo tanto, eso no va a ser motivo para que me dé una opinión negativa al respecto. Ahora bien, en el mismo sentido, también no es necesario o se dispensa la garantía del interés fiscal cuando los contribuyentes solicitan el pago a plazos en forma diferida o en parcialidades y que en este caso les sea autorizado. Es decir, porque se entiende que muchas veces en la tramitología que se hace para pedirle a la autoridad el pago de manera diferida, obviamente muchas veces se ofrece la garantía del interés fiscal y cuando la autoridad fiscal ya autoriza que tú lo pagues a través de esa forma, pues se entiende que ya tu opinión debe de salir positiva, dado que ya fue autorizado que pagaras en plazos o de manera diferida. Así también dice que se va a dispensar el interés fiscal cuando los contribuyentes realicen pago en parcialidades o de manera diferida en términos de la regla 214.1, siempre y cuando cumplan en tiempo y monto con todas las parcialidades a que se refiere esta regla. Es decir, estas son excepciones en estos casos y en esas condiciones, aunque tengas adeudo con la autoridad fiscal, no va a ser necesario que garantices a la autoridad fiscal y por lo tanto tú como contribuyente no te encuentras publicado en el listado a que se refiere el artículo 69 último párrafo en relación con la fracción tercera y 12º párrafo del mismo artículo. ¿Qué significa esto? Recuerden que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación habla de la reserva de nuestros datos personales que debe de guardar el SAT y que no deben de ser, obviamente, divulgados por la autoridad fiscal. Sin embargo, el artículo 69 tiene excepciones en los cuales dice que hay ciertos datos que la autoridad va a revelar cuando se den alguno de los siguientes supuestos, y lo habla el artículo 69. Uno de ellos que señala es que cuando tú estés registrado, pero no te pueda localizar la autoridad fiscal en el domicilio, va a ser motivo para que tu nombre y tu RFC aparezca en esta lista del artículo 69, entre otros casos, como son aquellos que tienen adeudos fiscales, es decir, aquellos que deben o que tienen créditos fiscales firmes y no los han pagado garantizados, tu nombre va a aparecer de manera pública ahí. También aquellos contribuyentes que realizaron alguna gestión de condonación y te la otorgaron, también tu nombre y tu RFC va a aparecer y el monto de los impuestos, que bueno, todavía en los años anteriores se permitía esos impuestos condonados, aparece la cantidad en la cual fueron condonados esos créditos o adeudos fiscales. Pero en el punto que estamos analizando tiene que ver en que la autoridad fiscal, si te publica en el 69 porque no te localiza en tu domicilio fiscal, bueno, pues ese va a ser un motivo también para que tu opinión del cumplimiento sea negativa. En el sentido de que cuando la autoridad te dé una opinión positiva, quiere decir que te encuentras localizado porque no estás publicado en esa
lista. En el punto 9 también va a revisar que tú no tengas como contribuyentes una sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal, y se entiende que esto pues lleva un proceso de índole penal, en el cual ya llevaste un proceso penal, fuiste condenado y que finalmente a través de todos los recursos legales que pudiste tú ejercer no prosperaron, finalmente ya tienes una condena firme. Y si tú estás en ese estatus ya de condenado por un delito fiscal, pues tu opinión va a ser siempre negativa, y además el plazo para ello dice que será por un periodo igual al de la pena impuesta a partir de que cause firmeza la sentencia que te condena por ese delito fiscal. Entonces, esto es importante porque al revisar el punto 9, si tu opinión es positiva, pues quiere decir que en la mayoría de los casos, pues no hay una sentencia condenatoria firme. En algunas ocasiones me han preguntado, oye, pero si estoy en un proceso de investigación, si estoy en un juicio, yo les comento, en el punto 9 es hasta que estás condenado y la condena sea firme. Es decir, el veredicto fue que sí fuiste responsable del delito fiscal y que además la condena que se te impuso, que puede ser cárcel por cierto número de años, pues en ese caso ya queda también firme porque los medios de defensa que interpusiste pues no prosperaron. Y en ese caso también puede darse que aunque no pises cárcel, que hayas permutado por algún beneficio que te concede el Código Penal Federal y el de procedimientos penales en la actualidad, puede ser que a lo mejor la condena se reduzca a una sanción, a una multa económica, algún trabajo a la comunidad, pero eso no te quita que ya fuiste condenado, es decir, que tuviste una condena de un delito fiscal y por lo tanto tu estatus va a aparecer también en un sentido negativo. Por último, ¿qué va a revisar la autoridad fiscal dentro de la opinión de cumplimiento? Que no te encuentres publicado en la lista que se refiere el 69 bis octavo párrafo. Esto va directamente a las personas morales, porque son las personas morales las que tienen la posibilidad de poder transmitir pérdidas fiscales y que muchas veces a través de ciertos artilugios, de ciertas estrategias de evasión fiscal, lo que hacen son reestructuraciones de socios, de acciones, escisión de sociedades o fusión de sociedades para simular operaciones y de esta manera ellos puedan que esas pérdidas fiscales se transmitan de una sociedad a la otra o de un socio a los otros. Esto si la autoridad verifica que este tipo de transmisión de pérdidas fiscales son improcedentes a través del procedimiento que establece el 69 bis, si fuiste publicado también en ese sentido, pues se entiende que queda firme tu opinión como persona moral que transmitiste pérdidas fiscales improcedentes, va a salir negativa. Bien, en ese punto, como hemos visto, vamos a dar un ejemplo de una opinión positiva para irla analizando y comentando con todos ustedes. Esa opinión de cumplimiento que vamos a analizar es muy importante leerla en su contenido, porque muchas veces nada más la obtenemos, pero la autoridad, obviamente, al saber que va a dar una opinión, debe de ser muy cautelosa en los puntos que va a señalar. Obviamente este es un ejemplo que ya ha sido modificado para efectos de poderlo presentar con ustedes y por eso le pusimos empresa de ejemplo, pero es una opinión de cumplimiento que fue modificada con fines académicos para poder explicar el tema del día de hoy. Y en este caso, esa opinión, como ustedes observan, dice claramente ahí que nos da una respuesta en cuanto de opinión y nos informa claramente que lo hace a través de sus controles informáticos. Hace una revisión de los 10 aspectos que acabamos nosotros de comentar y que establece la norma. Por lo que esa dice opinión me la da y dice claramente aquí en sentido positivo. Obvio es que significa que la autoridad fiscal todos los aspectos que acabamos de analizar ya los revisó dentro de sus sistemas informáticos. Y en esos aspectos nosotros debemos estar conscientes que nos puede servir
como una prueba muy buena en algunas ocasiones para podernos defender en ciertos asuntos. En este caso, la autoridad dice que la opinión, dice, aquí es donde quiero que leamos bien, no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación. Claro que el SAT se cura en salud. Tiene que aclarar y decir que el hecho de que me dé una constancia, pues no significa que los haya pagado o haya calculado correctamente los impuestos. Para eso dice, tengo mis facultades de comprobación y esas las tengo libres. No porque tú tengas una constancia de este tipo significa que todo está correcto, que tus impuestos están 100% pagados y que además cumples con todos los requisitos y procedimientos de cálculo, de deducibilidad, de acumulación de ingresos para decirme que están correctamente bien calculados tus impuestos. El SAT lo aclara y por eso te dice que no es una constancia en ese sentido. Te indica la fecha, que es muy importante, porque como vamos a ver, tiene una caducidad temporal este documento. El 25 de junio que fue y la hora en que lo hizo. Y me establece ciertas notas, y esas notas importantes, como vamos a ver, seguramente más adelante van a empezar a crecer. Son 5 notas que se dan para que tú, cuando tengas ese documento a la mano, sepas que el contenido también está limitado en cuanto al fondo del documento y que tiene que ver esto con el valor probatorio que vamos a analizar ahorita en la parte final. En este caso dice que la opinión del cumplimiento se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos. Es positiva, dice, cuando el contribuyente está inscrito y al corriente de sus obligaciones fiscales, y están dice, de los numerales 1 al 10 de la regla 2139. Y va a ser negativa cuando no esté al corriente de los numerales 1 al 10. Es decir, cualquiera de los puntos que acabamos de ver es suficiente para que con ello te dé una opinión negativa. O bien te va a decir que está inscrito sin obligaciones. Dice, para estímulos o subsidios. La opinión que se genera indicando que sin obligaciones se tomará como positiva cuando el monto del subsidio no rebase 40 UMAS elevada al año. En caso contrario, se considera como resultado negativo. Ahí me está dando un alcance hasta dónde me sirve la opinión de cumplimiento para aquellos que están inscritos sin obligaciones fiscales. Y la siguiente nota dice que también la presente opinión se emite considerando la regla vigente que estamos comentando y que vimos a través de las diapositivas. Y empieza la temporalidad que vamos a analizar. Dice que tratándose de estímulos o subsidios, la opinión tiene una vigencia de 3 meses a partir del día en que se emite esta opinión, que en este caso empezaría a contar del 25 de junio, los 3 meses. Claro que obviamente está fundado en la regla 2130 y que si se trata de cualquier otro tipo de trámite fiscal, solamente tiene una validez temporal de 30 días a partir de su emisión, y eso de acuerdo a la regla 2139. Ahora bien, dice que la opinión que en este caso se da sin obligaciones se considera negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública. Este punto es muy importante porque si un contribuyente está registrado, pero no tiene obligaciones fiscales, pues se va a entender que es una opinión negativa si tú quieres contratar con alguna persona física o moral que maneje recursos federales públicos. Ese punto 5 es muy importante. Y la 6 dice que esta opinión se emite, ahí va el fundamento legal, de acuerdo al 32D y la regla 2139, y viene la parte importante de fondo que vamos a ver en cuanto a su valor probatorio. Dice que también no constituye una respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Comentamos que aquellos que están en el 69 son porque no se reservaron sus datos personales y están ahí porque tienen un adeudo fiscal
firme, porque les condonaron algún adeudo o porque aparecen que están registrados pero no localizados por parte del SAT, entre otros motivos. Pero el hecho de que obviamente me emitan o que se le escape al SAT esa situación dice que no constituye una respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos. Es decir, que si tú estás en el 69, del código, no por eso se te considera que vas a tener una opinión o respuesta favorable en ese sentido. Es importante este punto por el tema que vamos ahorita a abordar y que también a manera de ejemplo les traigo uno que es negativo. Cuando es negativo, la opinión de cumplimientos fiscales me indica como tal que es negativo y me dice cuál es el motivo. Y en este caso me habla, vamos a ver que son dos aspectos. Uno, me dice que hay un crédito fiscal firme o no garantizado y me dice cuál es el número, pero también me indica que hay obligaciones que no se han presentado y que en este caso corresponden a dos periodos, la anual del 2018 y la del 2019, y por lo tanto esa negatividad me va a llevar a que yo presente una aclaración para poder presentar o cambiar mi estatus a positivo, pero ya tengo al menos los elementos con los cuales yo puedo conocer el motivo por el cual la autoridad fiscal me está dando una opinión negativa. Y como ven, esos aspectos están fundados dentro de los 10 puntos. Hay crédito fiscal firme, es una opinión negativa. En este caso, a manera de ejemplo, porque se trata también de un caso hipotético, pues esta empresa tiene dos motivos o razones por las cuales su opinión es negativa. Una, porque tiene un crédito fiscal firme, y dos, porque no ha presentado la declaración anual de los últimos ejercicios que comentamos que puede retrotraer hacia atrás la autoridad fiscal, y como ven abarcan el periodo del 2018 y 2019. Y por tanto la autoridad me da una opinión fundada y motivada en ese sentido que es negativa. Ahora bien, ¿por qué es importante la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos. Pues quiero decirles que a partir del 2020, realmente ustedes vamos a ver la trascendencia que tiene el que estemos al día con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Por qué les digo esto? Porque si tú no tienes una opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, vas a ver que vas a estar muy limitado en la vida empresarial, en la vida social, en la vida pública. ¿En qué aspecto? Pues vamos a analizar primeramente, de acuerdo a lo que establece el 32D y la regla 2139, dice que para que yo pueda como contribuyente, 1, realizar trámites fiscales, 2, obtener autorizaciones en materia de impuestos internos, 3, obtener autorizaciones en materia de comercio exterior, es decir, cuando hablamos de hacer importadores o también de ser exportadores, pues debo de obtener una autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estamos hablando de trámites fiscales internos, pero también de autorizaciones para que yo pueda importar mercancías, servicios, obtener autorizaciones en materia de comercio exterior, para que yo pueda obtener o recibir subsidios y estímulos fiscales federales, para que yo como persona moral pueda colocar acciones en el mercado de valores bursátiles o extrabursátiles, o también, ¿sí?, para ser contratado, para arrendar, comercializar, prestar servicios, incluso de obra pública, ya sea por cualquier persona física o moral que reciba y ejerzan recursos públicos federales, finalmente ya es un requisito indispensable obtener una opinión favorable del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del SAT. Entonces, desde aquí vean ustedes hoy la trascendencia que esto tiene, el que tengamos una opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Para realizar todo esto, pues es un requisito ya para que lo pueda obtener.
Es decir, para que yo pueda acceder a esos derechos, la primera condición o requisito es que esté yo con una opinión favorable de mis obligaciones fiscales y que estén cumplidas. Al menos hasta ahorita en los 10 aspectos que detallamos en la regla 2.139. ¿Por qué les comento esto? Porque el artículo 32D nos habla de esto que acabamos de comentar como un derecho, pero que a la vez en contrapartida a los que van a otorgar tanto los estímulos fiscales, los subsidios federales, o los que van a otorgar las autorizaciones, o los que van a contratar para arrendar, comercializar o para obra pública, tienen prohibiciones expresas en el artículo 32D que vamos a analizar. El artículo 32D del Código Fiscal de la Federación dice aquí lo siguiente, dice: cualquier autoridad, ente público, entidad, organismo o organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales, en ningún caso van a contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con personas físicas o morales o entes jurídicos que, y aquí está el catálogo de 8 puntos que finalmente el propio Código Fiscal de la Federación habilita para que el SAT aumente este catálogo en cuanto a las declaraciones que tenga que presentar, tanto de pago como también informativas, y que son las que acabamos de analizar en esos 10 puntos que establece la regla 2.139. Como ven, el mandato prohibitivo es, de entrada, es que tú no vas a poder trabajar con ninguna persona física o moral, ojo, que maneje o reciba recursos públicos federales. No te van a poder contratar, ya sea para prestar servicios, para compras de mercancías, o bien para realizar proyectos de obra pública o gestiones o trabajos de obra pública. No vas a poder hacerlo si tu opinión es negativa. Ahora bien, estas mismas personas tienen la prohibición, dice, los sujetos establecidos en el primer párrafo que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos deberán abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en las fracciones del presente artículo. En este caso solamente hay una excepción, que se trata cuando no tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, cuando no tengas obligación de registrarte, sí te pueden llegar a dar un subsidio o algún estímulo fiscal, pero vamos a ver que esos están limitados hasta 30,000 pesos. Es decir, no puede también darte un subsidio, un estímulo fiscal si no está registrado, y por lo tanto el monto máximo es hasta de 30,000 pesos. Como ven ustedes, dentro del artículo 32D, pues prácticamente es lo que acabamos de comentar ahorita. Por un lado, para nosotros como contribuyentes y poder tener el derecho de realizar todos estos aspectos, es necesario tener la opinión favorable. Pero como contrapartida, porque así es la relación que se da en los vínculos jurídicos del derecho, las leyes deben vincular siempre a las partes que están realizando ciertos actos jurídicos. Y en este caso, todas esas personas, ya vieron la gama hasta dónde se va: partidos políticos, organismos fiscales autónomos, ya sean municipales, federales, estatales, o si eres persona física o sindicato, pero manejas recursos públicos federales, no podrás gozar de ser contratado, de rentar o de prestar servicios si tu opinión de cumplimiento es negativa. Por lo tanto, en la vida pública se entiende que es de importancia trascendente el que yo tenga una opinión favorable del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ahora bien, yo he analizado también que en el ámbito privado, ¿para qué me sirve tener una opinión favorable del cumplimiento de obligaciones fiscales? Quizá haya más, y esto se va a enriquecer con la opinión de todos ustedes,
porque siempre obviamente es conveniente escuchar a todos ustedes en su opinión y saber que esto nos puede servir también para otros aspectos. Yo destaco por la cuestión del tiempo que tenemos para esta conferencia los siguientes puntos. Para mí es importante este documento que se llama opinión de cumplimiento porque me sirve como un medio de prueba. Un medio de prueba para acreditar la situación fiscal que tienen los contribuyentes en un ámbito temporal. Es decir, para conocer cuál es el estatus fiscal de un contribuyente. Es un medio de prueba interesante que ahorita vamos a ver cuál es el alcance que este tiene y el valor que se le da en materia de tramitología en el ámbito administrativo, pero también cuando se trata de alguna controversia legal en los ámbitos administrativos y también en los ámbitos tribunalicios, es decir, cuando ejerces algún medio de defensa. Pero en este caso, este documento es una muy buena prueba para acreditar cuál es la situación fiscal de algún contribuyente en un periodo determinado. Este documento en la actualidad, para todos aquellos que nos dedicamos a la contaduría y a la cuestión de la asesoría fiscal, es un documento muy importante porque para nosotros nos puede servir como una forma de control interno. Es decir, si nosotros, como de manera habitual se da, sabemos que de acuerdo a esta opinión de cumplimiento, si dice que tiene 30 días naturales, yo si me pongo como una medida de control interno de monitorear al contribuyente o a la empresa que asesoro o en la cual yo trabajo, yo puedo estar checando mes con mes a través de una opinión de cumplimiento cuál es la situación que tiene este contribuyente. Y de antemano, si yo veo cuál es la fecha en la que se emitió y cuento 30 días naturales, yo puedo inmediatamente ahí solicitar otra. Si yo lo hago esto de manera periódica y lo establezco como una política de control interno dentro de una organización, dentro de una empresa, o yo como un contribuyente que adquiero ese hábito de estar al día de mis obligaciones fiscales, gano mucho. Esto se llama una medida de prevención. En la actualidad yo le estoy apostando mucho más a una defensa fiscal preventiva y a una defensa fiscal de fondo. Ya la defensa fiscal de forma realmente no sirve, porque los mecanismos que hoy tiene la autoridad en el sentido electrónico, a la forma en cómo ha legislado y al valor que estos documentos tienen en la actualidad, realmente cada día es más difícil ganar un asunto de forma a la autoridad fiscal. Muy difícil. Y por lo tanto, hoy la preparación de una defensa fiscal real, para mí, que es lo que yo estoy siempre motivando en todas las organizaciones, en todas las empresas, es la prevención. Es decir, hacer planeación fiscal de una defensa preventiva, porque esto me va a permitir primeramente blindarme como contribuyente y dos, tener todos los elementos para que ante un eventual acoso por parte de la autoridad fiscal, yo tenga la posibilidad y las pruebas y todos los elementos para ganar un juicio de fondo. Y en este caso este documento es muy importante porque me va a permitir a mí en lo particular, si yo tengo una opinión de cumplimiento, pues puedo conocer con oportunidad qué aspectos la autoridad considera que revisó y que no estoy cumpliendo. Como vimos, no has presentado tu declaración anual, no te encuentro localizado. ¿Sabes qué? Estos pagos provisionales están en ceros y tienes estas circunstancias. ¿Sabes qué? Encontré que estás en el estatus de no localizado. Todas esas circunstancias que la autoridad me da a conocer, con ello me permite a mí aclararlas con toda oportunidad. ¿Qué gano con ello? Evito sanciones. Lo primero, de índole administrativo. Recuerden que esas sanciones administrativas hoy van desde un simple bloqueo de los certificados digitales a como también se pueden convertir en sanciones económicas o incluso yo voy más allá, en una posible sanción de carácter penal. Por ello, para mí, en lo personal, y yo considero que para muchos, hoy debe de ser un hábito como cultura cívica de los contribuyentes estar monitoreando su situación fiscal a través de esta constancia, porque con ello me va a permitir evitar todo este tipo de actos molestos que a la larga, si no los atiendo, pues se convierten en un verdadero dolor de cabeza. ¿Para qué nos sirve adicionalmente a lo que todo ello? Bueno, yo le apuesto a lo siguiente
porque dice que nos sirve para mejorar la certeza fiscal de las relaciones contractuales de negocios, de arrendamientos y servicios. Pues nos va a servir, ojo, lo subrayo, como un elemento de prueba para acreditar la materialidad de las operaciones que se realizan. Hoy por hoy, más que buscar si es deducible o no es deducible, yo debo de estar teniendo dentro de mi aspecto de deducibilidad, acreditar al 100% la materialidad. Y uno de los elementos de prueba que pueden servir para ello es este documento, porque se entiende que en mis relaciones que yo tenga contractuales con otras personas, en primer sentido, yo conozco mi situación fiscal y sé si estoy pagando o no correctamente mis impuestos. Yo como tengo y conozco que estoy al día, yo cómo puedo saber si con la persona que voy a tratar, a la persona que voy a contratar un servicio, a la persona a la que le voy a comprar bienes, a la persona a la que le voy a rentar, realmente está también al día en materia fiscal? ¿Cómo lo puedo saber? Por ello es que hoy por hoy, si no tengo cuidado en mis relaciones con mis proveedores, eso ya constituye de entrada un alto riesgo de que el día de mañana, si sale publicado en el 69B, de que esa persona huyó, no presentó su cambio de domicilio y la tienen como no localizada, puede irse no del 69, del 69 va a brincar al 69B y eso equivale a que se va a catalogar como un contribuyente que emitió facturas con operaciones simuladas. ¿Cómo acredito el día de mañana yo que efectivamente me prestó el servicio? ¿Cómo acredito que le compré realmente la mercancía? ¿Cómo acredito que realmente me prestó el servicio de arrendamiento? Bueno, entre otras pruebas que yo debo de reunir y que no es el tema, por ello los invitamos a que vean nuestro video, a que tuvimos un curso especial de todo esto de la materialidad. Uno de estos elementos que nos sirven como prueba para acreditar esta certeza fiscal es la opinión del cumplimiento de ese tercero. Si yo voy a tener relaciones a largo plazo con mis clientes, sobre todo con mis proveedores, pues es conveniente que nos estén mostrando su constancia de cumplimientos fiscales, así como es obligatorio, ojo, para quien maneja recursos federales. Yo creo que hoy también nuestra política de manera privada, interna, como organización, como empresa, pues debe de ser también de que si yo pretendo contratar a proveedores que veo que no tienen una solvencia moral, económica suficiente para que el día de mañana yo resista una revisión de materialidad, yo le estaría pidiendo ya de entrada que también me esté proporcionando su constancia de cumplimiento y las vaya guardando dentro del expediente que debo de tener de cada proveedor para efectos de poder acreditar la materialidad de las operaciones ante un eventual caso que se llegue a dar en el futuro. Dado que con ello yo puedo acreditar que ese contribuyente existía en ese momento, en ese tiempo, y que durante ese tiempo que yo tuve relación de negocios, pues pasó el filtro de los 10 puntos que acabamos de comentar. Y uno de ellos, como lo acabamos de comentar, es que si se detectó como un contribuyente no localizado o que huyó tiempo después de que yo realicé operaciones con esta persona, pues se entiende que ese elemento de prueba me va a servir para acreditar que durante el tiempo que yo tuve relación contractual con ese proveedor, yo acredito que el SAT lo tenía como localizado y por lo tanto me va a servir como un elemento para acreditar la materialidad, entre otros que debo de reunir para poder convencer a la autoridad que realmente mis operaciones sí se realizaron o se hicieron en la vida real. Por ello considero que este documento también es parte importante como un elemento para acreditar la certeza fiscal de las operaciones en la actualidad. Y finalmente, esto también va en colación en que una persona que está al día del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pues genera una imagen pública de cultura cívica. Es decir, ante la sociedad, nosotros podemos vernos realmente como una empresa socialmente responsable,
como un contribuyente que realmente de manera cívica está cumpliendo con sus obligaciones fiscales y que por lo tanto tenemos el derecho de reclamar todos los días esa transparencia que exigimos de las autoridades que manejan estos recursos y sobre todo que se les castigue y sancione ante esa falta de transparencia del manejo de los recursos y también ante este despilfarro que se da y como lo hemos visto realmente y que es triste, porque por una parte nosotros hacemos el esfuerzo de contribuir y ante esa imagen pública que tenemos de estar al día, ¿cómo puedo el día de mañana yo hacer un reclamo de esa naturaleza y que lo pueda hacer de manera pública cuando me pueden exhibir que soy una persona que no pago o no cumplo con mis obligaciones fiscales? Por ello yo considero que este documento también es una forma de decir, yo creo que estoy al día y que por lo tanto tengo el derecho de exigir por parte de todas las autoridades que están en el gobierno transparencia de estos recursos y que se les castigue a aquellos que desvíen recursos y, ¿por qué no?, todos aquellos que han saqueado las arcas de nuestro país, pues exijamos realmente con cara de cultura cívica, en el cual mi cumplimiento es demostrado como una persona que sí cumplo con mis obligaciones constitucionales, puede exigir un castigo severo para estas personas que no cumplen con su contraparte, que es el manejo de los recursos. Ahora bien, entrando ya a la última parte de esta conferencia, ¿qué valor probatorio tiene esta opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales? Bueno, vamos a analizarla porque se convierte en un aspecto interesante. Aquí obviamente tiene que hacerse un análisis y esta es una parte que tiene que ver con más análisis y ojo jurídico, porque ese es uno de los grandes problemas que muchas veces tenemos cuando no conocemos la ciencia jurídica en el fondo. Podemos tener la idea, podemos tener argumentos, pero si no tengo las pruebas contundentes, las pruebas idóneas o suficientes para poder acreditar nuestro dicho ante un trámite, ante una aclaración o ante un medio de defensa legal, es ahí donde está, pues, como quien dice, la deficiencia. En que muchas veces nosotros pensamos que un documento tiene un valor e insistimos en su valor cuando realmente no lo tiene. Es por ello que antes de poder realizar un trámite o una aclaración, siempre es importante, si no conocemos a fondo la cuestión legal en materia probatoria, es importante sí asesorarse en este aspecto, porque nosotros como contadores conocemos perfectamente el argumento, conocemos las reglas, conocemos la norma y podemos argumentar sin tanta verborrea de manera precisa cuál es nuestra aclaración, cuál es nuestro argumento de defensa. Pero si desgraciadamente el argumento es muy bueno, pero la prueba que nosotros ofrecemos para tal fin no cumple con ciertas condiciones de valor, pues es obvio que no vamos a convencer a la persona que está del otro lado escuchando nuestro argumento, porque va a decir que si bien el argumento es de peso, la prueba que lo soporta no lo es. Por ello hago este análisis, porque me lo han comentado a través de diversas encuestas que hemos realizado, a través de diversos cursos, me han hecho esas preguntas, y hoy hago este análisis jurídico de este punto. Y por eso, ¿qué valor probatorio tiene una opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia fiscal y administrativa? Bueno, vamos a analizarlo en dos aspectos. En cuanto a la forma o confección del documento y en cuanto a su contenido, es decir, en cuanto al fondo. Así es como se valora una prueba documental. En cuanto a su confección, esa es la forma, es decir, quién la emite la prueba, quién emite el documento, quién lo elabora, quién lo hace, quién lo expide. Esa es la forma. Y el fondo es qué dice su contenido. En cuanto a su contenido, pues se entiende que es donde se hace ese tasamiento de valor. Y vamos a ver primeramente en cuanto a la forma, en cuanto al documento en sí, que es emitido y que dice constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales. En este caso es importante decirles que en cuanto a la forma del documento,
este tiene un valor probatorio pleno, es decir, tiene un valor absoluto en el aspecto de por quién fue emitido. En este caso lo digo porque se trata de un documento público, porque fue emitido por una autoridad fiscal competente, y así lo definen los artículos 129, 130, y el valor de esta prueba en cuanto a por quién fue emitido está en el 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual es aplicable de manera supletoria al Código Fiscal de la Federación, porque en el código no se establece cuál es el valor que tienen estos documentos. Pero como entra la supletoriedad a través del Código Federal de Procedimientos Civiles, ahí sí nos dicen qué valor se le debe de asignar a un documento público. Y de entrada, en cuanto a la forma, este documento no lo emite algún particular, no lo emite una empresa, lo está emitiendo una autoridad fiscal del orden federal, en el que nos da una opinión, y que al ser competente, dado que la faculta, la Ley del Servicio de Administración Tributaria, su reglamento interior, y también lo faculta el Código Fiscal de la Federación, y a través de las reglas misceláneas, este documento tiene un valor contundente, es decir, es indiscutible. Claro está que hoy estos documentos están confeccionados a través de la cuestión informática, y que por lo tanto hoy ya dejaron de ser firmas muchas veces autógrafas, ya dejaron de ser también sellos a través de sellos de goma con tinta, y hoy ya se convirtieron en sellos de seguridad digitales a través de códigos que solamente pueden ser leídos a través de un ordenador o a través de ciertos lentes ópticos, mediante los cuales se puede certificar su autenticidad. Si ustedes tienen una opinión de cumplimiento y tienen ustedes que pueden descargar estas aplicaciones, son gratuitas, los lectores QR, de códigos QR, ustedes pueden visualizar a través del código QR y van a ver qué es lo que dice y el certificado por medio del cual se establece en la parte final de estas opiniones, en donde con ello se puede autentificar que fueron emitidas realmente por la autoridad fiscal. Si el documento realmente es emitido y se hacen esos análisis, entonces al convertirse en auténtico, tiene un valor probatorio pleno, es decir, me puede servir como un medio de prueba ante cualquier instancia federal, municipal, estatal, y me puede servir también para realizar diversos trámites o para acreditar diversos aspectos de este documento donde sea requerido. Eso es en cuanto a la forma del documento. Pero vamos a ver en cuanto al fondo del documento, es decir, ahora vamos a analizar en cuanto al contenido, qué valor probatorio realmente tiene esta opinión. Y bueno, desgraciadamente, como ya les mostré el contenido del documento, yo quiero compartirles que en cuanto al fondo del documento está limitado. O sea, no se puede decir que es un documento con valor probatorio absoluto en cuanto al fondo. Sí lo tiene, pero está limitado. ¿En qué aspecto? Bueno, son dos aspectos. Uno, en cuanto al aspecto temporal, y el otro en cuanto al aspecto material. Primero, tiene un valor probatorio limitado en el aspecto temporal porque las mismas reglas misceláneas dicen lo siguiente: tratándose de la obtención de subsidios y estímulos fiscales, tiene una vigencia de 3 meses a partir del día en que se emite, y de 30 días naturales para otros trámites distintos. Esto está fundamentado en las reglas 2130 y 2139 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Es decir, el documento, la opinión que te va a emitir el SAT no va a ser absoluta en el tiempo. Tiene un valor relativo, porque su valor lo define la propia autoridad a través de la normativa y te dice que únicamente te va a servir, si es para obtener subsidios o un estímulo fiscal, 3 meses a partir de que se emite. Es decir, que ese documento formado y que está en cuanto a su contenido,
Si lo vas a ocupar para acreditar tu cumplimiento de obligaciones fiscales, te sirve nada más por esa temporalidad. Porque está definido que para un subsidio o un estímulo es para 3 meses. Pero también está todavía más limitado en cuanto a cualquier otro trámite que no tenga que ver con subsidios y estímulos fiscales, y que en este caso es únicamente por 30 días naturales. Ejemplo, quiero tramitar un permiso para poder realizar importaciones al país, que voy a ser importador. Bueno, pues se entiende que si voy con una opinión de cumplimiento que a partir de su fecha de emisión tiene más de 30 días, no me la van a recibir. No voy a poder acreditar, a pesar de que diga que es positiva, ojo, si tiene más de 30 días, perdió su validez temporal. No su validez documental, que es distinto. Yo les diría, guárdenlos. Porque una cosa es perder su valor temporal y otra cosa es perder su valor probatorio pleno. Que aún y cuando ya no tenga vigencia, sirve para acreditar muchos aspectos en la vida de un contribuyente y por lo tanto se deben de guardar. Y yo les sugeriría con las mismas obligaciones que se tienen para guardar la documentación en materia fiscal, como los pagos de impuestos, como todo lo que tiene que ver con declaraciones, y que esto nos lleva hasta periodos de toda la vida de un contribuyente. En este caso, yo estoy indicando que de acuerdo a lo que yo puedo hacer con estos documentos para hacer trámites y tener derechos, me está indicando en cuanto al fondo que hay una temporalidad. Si yo voy a hacer un contrato con, vamos a decir, el gobierno federal me va a dar una obra pública y le presento mi constancia de cumplimiento y tiene 60 días, dice que está vigente, no voy a poder o no me la van a aceptar, porque me van a decir, ¿sabes qué? No está vigente. Si es un documento público, pero ya perdió su efecto y su valor probatorio por la temporalidad. Por lo tanto, te vamos a sugerir que gestiones una nueva, con la finalidad de volver a recuperar la temporalidad de los 30 días y puedas utilizarla en todas las gestiones que vimos. Solamente en el caso de subsidios y estímulos fiscales, sí tienen hasta 3 meses para poderse utilizar. Pero en todo caso, recuerden mi opinión, guarden esos documentos porque al final de cuentas sirven como un medio de prueba en los cuales nos pueden salvar de muchas circunstancias que pueden ser un acto de molestia en el futuro. Ahora bien, también está limitado su valor probatorio en cuanto al aspecto material. Es decir, la autoridad se cura en salud y nos aclara. No porque te haya dado una opinión de cumplimiento fiscal significa que ya está todo tan perfecto que, híjole, ya no voy a poder revisar. La autoridad fiscal indica lo siguiente. Dice que la opinión que emite la hace atendiendo la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT. Lo aclara y dice de dónde proviene el análisis. No dice que es a través de una revisión fiscal ni a través del ejercicio de una facultad de comprobación. Lo aclara realmente la norma y también como lo vimos en lo que les plasmé dentro de la opinión de cumplimiento, ahí dice claramente que lo hace considerando que es a través de un sistema electrónico, por lo que, lo voy a resaltar ahí, dice, por lo que no constituye una resolución favorable al contribuyente sobre los cálculos y montos de créditos o impuestos declarados o pagados. Ese es el primer aspecto que yo destaco en cuanto al fondo de lo que se quiere probar. La propia norma establece que este documento no significa que la autoridad resolvió que ya todos tus impuestos que tú declaraste o que pagaste ya son obviamente no revisables. Es decir, que ya la autoridad dice, pues ya está bien, eso me pagaste, creo en ti, y hasta ahí se termina ya tu obligación. Pues no. Realmente el alcance del documento está limitado únicamente a que te dice que presentaste tus declaraciones,
a que pagaste esos impuestos, pero no prueba que lo hayas hecho, como lo dice ahí, que los cálculos y los montos de los impuestos realmente sean los correctos. Por ello es que tú, si quieres probar lo contrario en un juicio, en algún eventual recurso, y digas que la autoridad, con esta constancia, la autoridad me está diciendo que estoy al día y que cumplí con mi pago de impuestos y que por lo tanto ya no me vas a revisar, señores, quiero decirles que eso no nos sirve como prueba, dado que la propia norma y el documento indica claramente que eso no constituye una relación favorable para ti en ese sentido, sobre los cálculos y montos de los impuestos que tú declaraste. Pero también lo aclara en este caso que tampoco constituye una resolución favorable a los contribuyentes que se ubican en el 69, por así indicarlo la propia opinión. Es decir, si un contribuyente está publicado en la lista del 69 porque en algún momento se le condonó un impuesto o porque abandonó el domicilio fiscal y la autoridad no lo tiene no localizado, imagínense ustedes que cuando el sistema le llega a emitir una opinión favorable y resulta que pues por su algoritmo no detectó que estaba en la lista del 69, es una opinión positiva, el día de mañana ante un trámite fiscal, ojo, ante un medio de defensa, si la persona piensa que con ese documento va a acreditar que sí estaba localizada, pues hay que tomar en cuenta que el propio documento establece claramente que no constituye una resolución favorable a aquellos que se ubican en el numeral 69. Es decir, aún a pesar de que te emití una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, diría que es positiva, pero yo a través de otros registros o en mis sistemas aparece en tu estatus que no estás localizado, el hecho de que tengas ese documento público no acredita que te hayas salido de el 69 o que sea una resolución favorable positiva en ese sentido. Así es como en este caso yo les hago el análisis pues del valor probatorio que tiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, que como ven no tiene un valor absoluto en cuanto al fondo, pero sí es importante destacar lo siguiente. Ustedes ven que nada más hay dos aspectos en los cuales me dice que no constituye resolución favorable en esos aspectos. Pero, ¿qué sucede en los demás aspectos que la autoridad fiscal revisa? Esos sí tienen un valor probatorio pleno. Es decir, si la autoridad fiscal ya revisó que no tengo declaraciones informativas que en un momento dado no haya presentado, pero me dice que ya las presenté y me la dio como positiva, recuerden ustedes que hay una temporalidad de 30 días. Eso no me lo puede argumentar posteriormente en algún trámite que no las presenté, porque se entiende que durante ese plazo el valor que tiene ese documento es que ya presenté esas declaraciones, que ya presenté durante el periodo que se indica de la revisión esas declaraciones y que no está dentro de las excepciones de que no se trata de cálculo y monto de créditos ni tampoco que sea una situación que estoy en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, cualquiera de los aspectos que están en la regla 2.139, en los 10 puntos que vimos, esos sí son de fondo controvertibles y con la opinión de cumplimiento nos puede servir como un medio de prueba para acreditar esa situación. Lo único que no podemos acreditar de fondo con ese documento es, vuelvo a insistir, que no es una resolución favorable en materia de cálculos de impuestos. Es decir, no puedo acreditar que calculé y pagué correctamente mis impuestos, eso me queda claro. Y lo segundo, que aún y cuando esté en la lista por haber abandonado el domicilio, se lo cito como ejemplo porque hay otros aspectos, y me den una opinión positiva, pues no significa
que ya tengo una resolución favorable en ese sentido. Por lo tanto, como acabamos de analizar, debemos de tener cuidado cuando nosotros vayamos a realizar alguna gestión, algún trámite o alguna aclaración en materia fiscal, para que ustedes sepan qué valor debe de tener este documento al momento de preparar sus argumentos y de anexar las pruebas que necesitan para poder aclarar la situación fiscal de un contribuyente. Pero más allá, cuando ustedes se van a un medio de defensa ordinario o extraordinario, como es el recurso de revocación, el juicio de nulidad o eventualmente el juicio de amparo, aquí se debe de tener todavía mayor fineza en cuanto al manejo de las pruebas y el alcance que éstas tienen. Aquí sí es necesario que se asesoren jurídicamente bien con expertos, juristas en la materia, para que les indiquen realmente qué elementos de prueba requieren ustedes para poder acreditar alguna eventualidad o desvirtuar algunas cuestiones que la autoridad les esté por ahí insinuando. Esto es muy importante que lo conozcan, porque hoy, en este día, pues estamos conociendo, o quizás ya lo conocían, de que este documento pues tiene una gran, pero gran relevancia. Y que por lo tanto toda esta información yo estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para ustedes, para que pues vayan organizándose, vayan previendo y les ayude a tomar decisiones oportunas y sobre todo seguras de que van a dar un paso trascendental. Por mi parte, hasta aquí sería la charla de esta conferencia y vamos a habilitar a partir de este momento el chat. Estimados amigos y colegas, muchas gracias a todos ustedes por la atención puesta en este trabajo audiovisual y esperamos que la información sea de mucha utilidad para todos ustedes. Si te gustó esta información, danos un buen like y compártelo con otros colegas, porque seguramente esta información también va a ser muy útil para todos ellos. En la medida de lo posible seguiremos subiendo cada vez más contenido, más información, porque todos ustedes se lo merecen. También les pedimos que estén al pendiente de nuestros próximos cursos que vamos a tener de manera virtual y Dios mediante de manera presencial, y esperamos siempre que nos favorezcan con su asistencia. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Saludos a todos.